Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrés Felipe Moreno y el tema que me correspondió es el neoclasicismo. El neoclasicismo se conoce como una corriente artística y literaria nacida en Europa en el siglo XVIII, la cual inspiró entre los valores y el arte de la antigüedad clásica o grecorromana. El neoclasicismo fue un movimiento artístico surgido en Europa alrededor de 1750. Su duración fue hasta mediados del siglo XIX y se produce después de la Revolución Francesa, en el inicio de la Revolución Industrial y en el contexto de la Ilustración, llamado también la Era de la Razón. La ubicación geográfica principalmente surgió pues en el siglo XVIII en Europa y ahí ya se extendió por el mundo, permaneciendo hasta el siglo XIX. Principalmente se caracterizó o se hizo más énfasis en Europa occidental desde finales del siglo XVIII y con la Ilustración como su principal impulsor de la cultura clásica greco-romana. Y en América se desarrolló en el clasicismo, donde los temas fueron la libertad y el progreso. Pues como aquí muestra, más que todo es en Europa occidental, y para especificar en América, más que todo fue en América del Sur, con Simón Bolívar, con sus ideales, y con la revolución norteamericana pues, en Estados Unidos. El contexto social, la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura conforman un bloque que expresa cada una de las características diferentes con el contexto que atravesaba pues, Europa en esos años. Así que el quiebre de la monarquía y el cambio de estructuras sociales, acompañado con la modificación de las costumbres, se reflejó en este movimiento artístico, más que todo en las obras de arte y en la arquitectura. En el contexto es la búsqueda de la belleza con la claridad del lenguaje y la sencillez del lenguaje, que es la reacción a la exageración del barroco, que se quería educar a una sociedad que piensa que una sociedad culta, que piensa por sí misma, es la mejor para asegurar el fin de un antiguo régimen. Pues como ya he dicho anteriormente, en el contexto político en aquellos años, coincidió con, surgió a través de la Revolución Francesa, y esto fue por el cuestionamiento del poder de las monarquías y el reclamo de la participación del pueblo en la política. Y a esto se le suma que la burguesía también se estaba oponiendo a la monarquía absoluta, que la burguesía era como una especie de régimen que no tenía poder pero tenía voz. En todo esto, la Revolución Francesa es la principal causa para que las colonias de las potencias europeas iniciaran a independizarse, como fue Estados Unidos de Inglaterra, Colombia de España, y así, etc. Las principales características de la escultura neoclásica es que los escultores neoclásicos tuvieron a su disposición una gran cantidad de inspiraciones que se conservaron de la escultura grecorromana. Esta nueva mirada no se limitaba a una imitación ni a una copia, sino que más bien proporcionaba un acercamiento original a los rasgos estéticos de la antigüedad clásica. Entonces, como características, el marmot blanco es el más utilizado por su textura, color, simboliza pureza, belleza a la más clásica, y aunque hoy se ha descubierto que las figuras griegas se policromaban. Una perfección formal y técnica que suprime la emoción del artista, una belleza serena que nos transmite frialdad para la falta de expresividad y sentimiento, la visión desde un solo punto de vista, el frontal,
e impera en la visión de la obra, una temática muy diversa en la que destaca el retrato y la estatuaria funeraria. Como ejemplo tenemos a Venus de Beatrix de Antonio Canova y Perseo con la cabeza de Medusa pues, del mismo escultor. Principales características de la pintura neoclásica. Los pintores neoclásicos, al contrario de los escultores, no se encontraron con una dificultad. ¿Cuál era? Que las obras de la antigua Grecia o de la antigüedad clásica no se conservaron tanto, o sea, era muy poco lo que se alcanzó a conservar, y pues los pintores neoclásicos tuvieron que inspirarse en maestros renacentistas, y nadie de ellos supo transmitir el canon clásico adaptado a la pintura. Entre todo esto, las principales características de la pintura neoclásica es una perfección formal, una transmisión de serenidad, dulzura y cercanía de tratamiento de los temas. Predomina el dibujo sobre el color, la línea se apodera del lienzo, la influencia de la escultura clásica de la manera de pintar, que la toma como modelo en muchos casos. Temas como la historia, la moral y los retratos se abordan de manera moralizante y ejemplarizan desde el punto de vista social y político, además que manejan una alta gama cromática basada en los colores primarios. Aquí, como podemos ver la muerte de Marat de Jacques Lowe Davis y Papur de Champs de William Adolphe. Principales características de la música neoclásica. Según la musicología actual, el término música clásica se refiere únicamente a la llamada música del clasicismo, que se maneja entre los tiempos en el que se desarrollaba el neoclasicismo, que fue entre 1750 y 1827. Está inspirada en cánones estéticos grecorromanos de equilibrio y de la forma, de modelación de una dinámica y de una armonía. Como los antiguos griegos y romanos no tenían forma de preservar su música como en soportes físicos o partituras, entonces no tenían tampoco mucho en qué inspirarse, entonces trataron de hacerlo originalmente. El neoclasicismo de los del siglo XVIII y XIX, como resurgimiento de las artes clásicas grecorromanas, no alcanzó la música, pero de todos modos los músicos de finales del siglo XVIII, influenciados sin duda por el arte y la ideología de la época, trataron de generar un estilo de música inspirado en los cánones estéticos grecorromanos. Entre todo esto se caracteriza una notable maestría de la forma, una moderación en el uso de los artificios técnicos y suma de reserva en la selección emocional. Autores y obras representativas del neoclasicismo. Como primer autor tenemos a Jacques-Louis David, que fue un pintor francés de gran influencia en el estilo neoclásico, que es uno de los principales exponentes de este estilo artístico. Entre sus obras tenemos La muerte de Marat, Napoleón cruzando los Alpes, El juramento de los Horatios y la consagración de Napoleón y la coronación de Josefina. Joseph Maria Bien. Este fue otro pintor francés, dibujante y grabador, que fue alumno de Charles-Joseph Natoire, que fue otro gran pintor de la época, que fue un apasionado por el arte antiguo, que descubrió una estancia en Roma entre 1943 y 1750. Entre las obras que él hizo tenemos La vendedora de Cupidos, La mujer griega en el baño, Dulce melancolía y Venus emergiendo del mar. Antonio Canova fue un escultor y pintor italiano del neoclasicismo, que su estilo estuvo inspirado en gran medida al arte antiguo de Grecia, y sus obras fueron comparadas con sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad, y fue considerado el mejor escultor europeo desde Bernini. Entre dos de sus esculturas más características están Venus de Beatrix, Perseo y Perseo con la cabeza de Medusa.